Hola, hola, bienvenidos a Sin Tanto Rollo. Me da muchísimo gusto tenerte por acá. El día de hoy vamos a hablar de un súper tema, entonces me da mucho gusto que estés por acá. Antes de que comencemos, vamos a hacer una pausa. Te voy a pedir que no importa dónde estés, si estés manejando no cierres tus ojos, pero vamos a darnos un momento. Cierra tus ojos, inhala profundamente y vamos a darnos permiso de conectar con nosotros, de aterrizar, de entender que estamos por entrar a un espacio para nosotras, de darnos permiso de tomar la información que necesitemos para hacer los cambios que necesitemos en este momento y de ser amorosas con nosotros, con la información que sea que vayamos a escuchar. Comienza a abrir tus ojos y vamos a comenzar. Y antes de que comencemos, te voy a pedir que si estás en Spotify, de verdad que no sabes lo muchísimo que nos ayudarías si te suscribes a nuestro canal para que Spotify te avise cuando salga el nuevo episodio y que si puedes, también le des 5 estrellitas al canal. Y si estás en YouTube, no sabes lo muchísimo que me ayudaría si te suscribes al canal. Y también, último anuncio, antes de que comencemos, recuerda que la convocatoria para mi programa Empoderamiento Energético ahorita está abierta todavía. Te lo digo de verdad, ya estamos a punto de cerrar las inscripciones. La siguiente convocatoria va a ser el siguiente año, en 2024. Entonces, si tienes la fortuna de escuchar este episodio casi cuando lo acabo de subir, antes del 17 de julio de 2023, es muy posible que aún te puedas unir. Si quieres más información, te dejo todo aquí abajo en la descripción y ahora sí, vamos a empezar. Ok, vamos comenzando, vamos a ponernos cómodos y te voy a ser bien honesta. Este es un episodio muy complicado para mí de dar. Yo sé que quizás esto te lo digo en cada episodio, pero realmente fue todo mi proceso en el tema del dar. Y voy a hacer otro sobre el recibir, porque tanto el dar como el recibir tiene su chiste. Y mientras nosotros aprendamos a balancearlo, créeme que nuestra vida va a cambiar muchísimo. Yo desde mi parte te puedo decir que he estado en ambos extremos. Desde que no quiero dar nada hasta que casi me ponen el título de Madre Teresa de Calcuta porque de plano me voy al otro extremo. Como te digo, ambos tienen sus retos, ambos extremos tienen sus aprendizajes y el día de hoy vamos a trabajar sobre esto, ¿ok? Pero antes de que yo comience a decirte todo lo que yo siento y todo lo que yo pienso, te quiero pedir que tú comiences a preguntarte cómo tú te sientes, cómo es tu relación con el dar, cómo te pasa o qué pasa cuando un amigo te pide ayuda, cuando estás por darle la propina a un mesero, cuando estás viendo a alguien que necesita algo que en tu casa sobra. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Te da miedo? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes cómodo? ¿Cómo es? ¿Va? Si ya tienes esa pregunta lista, vamos a continuar. Si no, igual y puedes pausar este episodio un minutito y comenzamos, ¿va? Aquí te va realmente cómo es mi realidad. Yo siento que en este momento mi dar es mucho más trabajado que como era hace muchos años, pero realmente por muchos años fui de dar muy poco. Realmente nunca fui celosa de mis conocimientos, ni de lo que yo sabía, ni de ni de mis ideas, ni de mi creatividad, ni de nada de eso. Más bien era muy celosa con las cosas físicas, tanto con las cosas físicas, materiales y la comida, que me da mucha pena decirlo, pero la verdad es que era cierto y estoy segura de que allá afuera muchísimas personas se van a sentir identificadas, pero sí era muy celosa con mis pertenencias. Y realmente en esta época de dar poco para mí, era una época en la que tenía muy poco dinero, las cosas no me fluían como yo quería y aún con todo ese poco dinero, no era espléndida, no era abundante, no era nada. Simplemente no me iba bien, no hacía mucho energéticamente hablando para que me fuera mejor y siempre vivía con el miedo constante de que lo que sea que viviera, lo que sea que yo gastara, lo que sea que yo pagara, me faltara más adelante. Realmente era una persona muy carente, muy carente, porque hay personas que no tienen dinero económico y son abundantes porque todo les llega, todo les fluye, todo se les resuelve y yo no era ninguno, o sea, era ambas carente, ¿no? Y cada pertenencia que yo tenía la atesoraba muchísimo, la cuidaba bastante, obviamente, para que me durara toda la vida y después, cuando ya no la necesitaba, la guardaba en mi cajón, en todos lados, porque en algún momento lo iba a necesitar. Y nunca soltaba nada, nunca tiraba nada y todo lo tenía ahí en perfecto estado porque hasta las cartitas de no sé quién tenía guardadas, ¿no? Y también
la verdad es que me costaba mucho prestar cosas por lo mismo. Que alguien necesitaba ropa, yo me quedaba callada. Que alguien necesitaba un libro, yo me quedaba callada. Que alguien necesitaba una pluma en la escuela, yo me quedaba callada. Porque se iban a desgastar mis cosas y al rato quién me las iba a reponer, ¿no? La verdad es que así era como yo pensaba. Y te voy a ser bien honesta, solía evitar ayudar a otros y me sentía como una persona muy egoísta. O sea, realmente algo que tengo aquí escrito era que un pensamiento que yo tenía muy seguido era: cada quien ve por sí mismo y aquí no hay favores. Era realmente como yo pensaba y lo que yo sentía. Y era como, si a mí nadie me está ayudando, porque yo voy a ayudar a alguien, ¿no? Y la verdad es que me costaba mucho ser recíproca con la vida y simplemente fluir. Me costaba mucho todo esto y era como muy exigente, muy cuadrada. No, o sea, tengo un peso, este peso es para esto, no llega más, no uso nada más, no lo invierto en más, ¿no? Así era tal cual. Y el tema importante que quizás ahorita tú estás pensando: ay, pero ¿qué tiene? Yo también soy así, no pasa nada, cada quien ve por uno mismo, todos trabajamos para nosotros, todo esto. El tema y lo más complicado es lo siguiente: que así como le daba poco a los demás, también me daba poco a mí. Así como ayudaba poco a los demás, también me ayudaba realmente de fondo a mí. Así como impulsaba a los otros, realmente me impulsaba a mí misma. Y aquí el tema importante también es que cuando estás dispuesto a dar poco, también estás dispuesta a recibir poco. Así cuando tú le estás dando poco a la vida en general, la vida también te da poco a ti. Y no es un tema de que el universo le da solamente a los que tienen una fundación y todo esto, no. Es un simple hecho de que así como tú estás dispuesta a dar, muy similar estás muy dispuesta a recibir, ¿no? Básicamente, igual lo podemos platicar en el siguiente episodio. Y realmente después de pasar años y años investigando, preguntándome por qué era así, por qué sentía esto, realmente lo que yo sentí, lo que yo descubrí es que en mi experiencia de vida creía que el universo no tenía suficiente para mí. Que si yo tenía 6 pares de zapatos y daba 3, aunque ya no los necesitaba, esos 3, ¿quién me los iba a reponer? O sea, yo quería una manera lineal y un plan lineal de vida en donde me explicaran exactamente en qué minuto y casi yo sin esfuerzo cómo lo iba a recoger, cómo se me iba a regresar. Y genuinamente, de verdad, yo creía que cada centavo que yo diera o donara me iba a hacer falta después. Y aunque no daba mucho, vivía con el miedo de ¿y qué tal cuando va a faltar después? ¿Qué tal cuando me voy a arrepentir? ¿Qué tal cuando lo que sea va a pasar con la vida y yo no tenía aquí mi banquete listo para salvarme, aunque en realidad eran cosas que ya ni me iba a poner o que ya no funcionaban, ¿no? Entonces, dice por aquí: ¿cómo puedes saber que dar está hacia la carencia? Es decir, ¿cómo puedes saber que tu dar no está hacia la abundancia, sino a la carencia? Ahí te va. Número 1, sientes miedo por el dar. Te sientes apanicada. Imagínate que a lo mejor ahorita tú dices: no, es que yo sí doy propina, doy un 10. Pero ¿qué tal que si piensas en dar un 20? Aunque te atendieron increíble, ¿qué pasa si piensas en dar un 20? ¿Qué tal que si la persona que va a trabajar contigo ahorita le dices: vente, vámonos a comer, yo te invito? Entonces, ¿qué pasa con ese miedo, no? ¿Crees también, segundo, crees que la persona no se lo merece? Y este es un tema porque la siguiente persona que tienes por ayudar no se lo merece. Casualmente la siguiente que va después de ella tampoco se lo merece. Y así te la vas toda la vida, pero crees que sí eres una persona que ayuda, pero tú eres la que pone las condiciones y la que pone las medidas, porque cuando llegue alguien suficiente, sí vas a ayudar. Y en realidad no se trata de eso, porque en realidad es una excusa. Número 3, tienes la constante pregunta de ¿por qué tú deberías de ayudarla? ¿Por qué no sus papás? ¿Por qué no el papa? ¿Por qué no el universo? ¿Por qué no alguien más, un millonario? ¿Por qué tú? ¿No? ¿Por qué te están pidiendo ayuda a ti o por qué se te está presentando a ti? Siguiente punto. También te puedes dar cuenta de esto cuando diste algo y no lo has soltado. Sigues pensando en ello y no lo sueltas. O ya sea que te arrepentiste o que esa persona después se portó de cierta manera o que se vería más bonito en tu casa y sí, de verdad que no lo sueltas. Aunque hace mucho que lo diste, no, ya te diste cuenta que no lo diste de todo corazón, ¿sale? Siguiente punto, que este es muy revelador. No te hace feliz dar. Y eso es todo. No disfrutas el proceso, no disfrutas la entrega, no disfrutas el tiempo después, no te hace feliz.
Siguiente, no te hace feliz ayudar, porque una cosa es dar y otra cosa es ayudar. ¿Y a qué me refiero con ayudar? Híjole, alguien quiere empezar su negocio, realmente ayudarlo. Oye, te ayudo a compartir esto, oye, te ayudo a cargar cajas, oye, te ayudo a encontrar un proveedor, te presto mi camioneta para que lleves tal y tal cosa, lo que sea. Y por último punto, das esperando que otra persona haga lo que tú quieres. Y esto es una manipulación y en realidad no es dar. Es querer controlar a los demás porque tú hiciste algo y todo esto. Ahorita vamos a platicar sobre esto, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasó con mi historia de vida? Bajó un arcángel y me dijo que qué onda o por qué fue este cambio. Aquí te va la razón real. Me casé y mi esposo es completamente diferente a lo que yo era hace muchos años. Éramos agua y aceite en este tema en específico. Y te lo juro que los primeros meses era una estira y afloja, de que yo tenía una perspectiva sobre una cosa y él tenía una perspectiva completamente diferente. Y él me decía, vamos a hacer esto. Y yo así de que, ¿qué? ¿Cómo crees? Y yo no lo podía entender. Pero lo que sí me pasó es que yo veía muchas cosas en su vida que no estaban en la mía. Yo veía cómo a él le fluían las cosas, cómo a él se le daba todo, cómo él estaba contento, cómo él disfrutaba todo este proceso del dar. Y yo estaba así toda tensa, toda histérica, toda molesta todo el tiempo con este tema en específico. Y dije, bueno, ¿por qué no me doy la oportunidad de intentar y de probar nuevas posturas y entender por qué mi dar está muy tóxico? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué me lastima tanto? ¿Por qué me duele tanto? Y aquí te va una anécdota que para mí fue como un antes y un después. Un día estábamos en la carretera de Tulum, no sé si estábamos de camino a Tulum o de regreso de Tulum, pero estábamos entre Tulum y Puerto Aventuras. Y entonces en eso íbamos manejando, mi esposo iba manejando, y a un costado de la carretera vemos a un señor con muchas mochilas, de esas mochilas que pasan por hasta arriba de su cabeza, y se veía que claramente llevaba mucho tiempo sin bañarse, pero no se veía como una persona que vivía en la calle, más bien se veía como un turista que la pasó muy mal y que la estaba pasando muy, muy, muy mal. Mi esposo lo ve, sigue su camino y yo nada más veo que se detiene en un Oxxo. Me dice, vente, vamos a comprarle algo porque ese señor sabe que no ha comido en muchos días y que de verdad está muy deshidratado. Llegamos, compramos Gatorades, aguas, sándwiches, muchas cosas. Nos regresamos, lo buscamos y se lo dimos. Cuando me acerqué al señor me di cuenta que en mi vida había visto a alguien tan deteriorado, tenía los labios súper descarapelados, se veía como que podía desvanecerse en cualquier momento, no hablaba el mismo idioma que nosotros. Se lo dimos y nos dijo así como que, o sea, se sorprendió, nos dijo que muchas gracias. Para esto estoy segura de que eran como las 3 de la tarde, hacía un calor horrible. Y después de ese día yo me sentí muy tranquila porque no era alguien que yo conociera, no lo volví a ver en mi vida, pero días después soñé con él, que nos daba las gracias. Yo ya no sé si tomarlo como que se murió o como que sigue vivo o como que nos agradeció o como que simplemente era mi energía diciéndome, sigue este camino, está bien, está bonito, ¿no? El tema aquí, lo que te quiero compartir, es que mi experiencia de vida decía que si yo daba, después me iba a faltar. Y te puedo decir que después, desde ese día, no te puedo decir que desde ese día en adelante fue abundancia eterna para mí, ¿no? Pero sí te puedo decir que no ha habido ni un solo momento en el que yo digo, me hacen falta esos 80 pesos que le di a ese señor y los necesito ahorita para pagar el estacionamiento o para pagar mi comida. Jamás lo volví a pensar así, jamás. Y te puedo asegurar que no me faltó en ningún momento absolutamente nada. Entonces, yo te invitaría a que la próxima vez que veas una situación, puede ser desde una pequeña, mediana o grande situación, no importa la situación que sea, de verdad. Puede ser tu misma familia, puede ser un amigo, puede ser un desconocido, puede ser un animalito, puede ser lo que sea, algo que esté en riesgo, lo que sea, pero dejar ese granito de arena e investigar cómo tú te sientes y el impacto el efecto dominó que comienza a tener en tu propia vida, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo comenzar a trabajar en mi dar si me siento así, carente, súper estancada, que en mi casa igual y no se veía ser así o como sea tu historia de vida? Estas son mis recomendaciones. Número 1,
Comenzar a trabajar en la idea de que sí hay suficiente para ti y que no necesitas retener nada solo para asegurar tu bienestar. Y a veces con el simple hecho de decir, me voy a sentar a respirar y entender que hay suficiente. Hay suficientes árboles con manzanas, hay suficientes huertos, hay suficientes supermercados, hay suficientes fruterías, hay demasiada comida, demasiados recursos y también hay suficiente para mí. No importa en dónde esté, no importa qué situación pase, siempre va a haber suficiente para mí. El número 2 es entender que dar es tener una actitud de servicio ante la vida. Y a veces es abrir una puerta, a veces es acompañar a alguien en un momento difícil, a veces es aportar económicamente cuando alguien la pasa mal, o a veces es donar algo que tú haces o que tú tienes. No tiene que ser algo súper grande, no tienes que destinar una cantidad en específico de lo que tú ganas, pero es una actitud en que tú estás dispuesto a dar el brinco y apoyar cuando tú te lo permites y cuando más adelante vamos a ver cómo, ¿ok? Número 3, identificar quién o qué te hizo tanto daño para creer que la vida tiene que ser todos contra todos. Y me voy a abrir contigo, pero recuerdo en una ocasión que estaba en la prepa, había unas galletas que mi mamá me mandaba del súper que eran deliciosas, pero eran solamente 3 galletas. Y recuerdo que una compañera me dijo, tengo mucha hambre, ¿me das una? Y yo genuinamente dije, no, solamente tengo 3 galletas. Pasó el tiempo y yo sigo a veces cargando con eso y digo, ¿qué me hizo tanto daño para creer que no puedo compartir una galleta? Que no puedo simplemente decir te la doy y al rato veo qué hago. Al rato si me da hambre, pues veo qué hago. Y yo te invitaría a que comiences a dar un salto si ya es en temas de comida, en temas de recursos y más con las personas que te rodean. Porque créeme que no se pone más bonito si no comienzas a trabajar en ello. ¿Ok? Y aquí yo te voy a decir, a mí realmente me gustó jugar y estirarme y conocer a mi versión más egoísta de hace tiempo. No es algo cómodo, es algo muy incómodo, pero créeme que creces con esto y lo transformas. Yo hoy no te podría platicar todo esto si yo no hubiese trabajado conmigo misma y me hubiese puesto en el ring a ver por qué piensas esto y por qué sientes esto y por qué eres así y por qué sientes esto, ¿va? Entonces, aquí realmente yo lo que te recomendaría es que comiences a preguntarte e inclusive hasta escribir. Esto es lo que siento, esto es lo que pienso constantemente, así son las cosas y todo esto, ¿va? Algo que te quiero compartir es algo súper íntimo y es que hace tiempo tuvimos la oportunidad. Imagínate que yo dije, ok, quiero seguir trabajando con esta parte de mi vida. Entonces en eso tuvimos la oportunidad de ayudar a alguien muy cercano a nosotros. Mi esposo y yo, sin pensárnosla ni dudárnosla, dijimos, ok, vamos a comenzar a ayudar. Pero yo lo que dije es, me voy a comenzar a observar porque fácilmente puedo regresar a lo que era antes. A mí me pasaba mucho, porque te voy a compartir un poquito, mi esposo es muy ayudador. Y entonces a mi esposo no le importa si de repente vienen 6 personas a quedarse a nuestra casa 1 semana, 2 semanas, tiempo indefinido, no le importa, de verdad no le importa. A mí sí me importa. Y yo sí soy de que mis espacios, mis lugares, mi silencio, mi todo eso, ¿no? Y cada que llegaba una persona de alguna manera, los primeros años que vivimos juntos, era un conflicto conmigo. No tanto con él de por qué los dejas, porque yo al inicio decía que sí y después ya no quería. Y todo saltaba hacia mi yo egoísta y mi yo que no quería compartir y mi yo con todo esto. Ya lo fui trabajando y lo fui trabajando y lo fui soltando. Y después llegó la oportunidad perfecta en donde yo podía ver realmente la prueba de oro, ¿no? Entonces me pasó que comenzamos a ayudar en esta situación y en el día 1 yo comencé a ver a esta Carla diciendo, yo necesito ese espacio, yo necesito eso, yo no creo justo esta situación, yo no quiero ayudar, ¿por qué yo? Pero ¿por qué no sé qué? Y empecé a escuchar a esa Carla y dije, basta, lo mejor que, o sea, lo más fácil que puedo hacer en este momento es decir, ya no quiero, se acabó, día 1, no me gustó, bye, ¿no? Pero dije, no, si yo atravieso y voy aprendiendo de mí en esta situación y me voy cuestionando por qué pienso eso, y claro que no, y voy trabajando conmigo, creo que va a ser un regalo aún mayor. Y entonces realmente comencé a cuestionarme
y me regañé, ¿no? O sea, realmente me puse a cuestionar por qué quiero todo esto. Y dentro de las cosas que yo más me cuestioné por ese tiempo es lo siguiente. Número 1, ¿qué decía? ¿Y por qué yo creía que eso era correcto? Número 2, ¿por qué no quería ayudar? Número 3, ¿qué lecciones quería dar? Porque después, sentando con mi esposo, llegué a la conclusión de que yo creía que la gente tenía que sufrir en su proceso de que le fuera bien, o tenía que ser difícil que les fuera bien, porque en mi caso y en mi historia de vida fue difícil. No me la pasé bien, fue muy difícil. Fue sudor, sol, caminar, llorar, muchas cosas, ¿no? Y entonces yo de alguna manera quería darle esa lección de vida a esa persona que yo quería ayudar. Y es ilógico, pero en realidad a veces es lo que muchas veces los papás hacen con nosotros sin darse cuenta, ¿no? Pero yo lo estaba haciendo con esta persona que además llenaba mi corazón de amor y yo realmente quería ayudarla. Otra cosa que me daba cuenta y que observaba muchísimo eran los berrinches que yo hacía ante esta situación. Si me peleaba por un pan, si me peleaba por una manzana, si me peleaba por un sonidito, por lo que sea que me peleara, realmente veía que esos berrinches solamente sacaban a una niña herida, básicamente, ¿no? También me ponía a observar en dónde estaba mi energía peleando mentalmente con esa persona. Porque algo que yo hacía mucho era que mentalmente me peleaba con la gente y ganaba, pero en la vida real nunca decía nada y estaba inconforme y estaba enojada y estaba cansada y me portaba diferente y era pasivo-agresiva, pero nunca decía nada. Entonces comencé a cambiar eso y a hablar sobre lo que realmente necesitaba y las expectativas que yo tenía, ¿no? Y entonces, para no hacerte el cuento largo, llegué a la conclusión siguiente y dije, ¿para qué carajos le estoy pidiendo más al universo? Le estoy pidiendo más abundancia si no estoy dispuesta a compartir lo que tengo y lo que soy, si no estoy dispuesta a compartir mi riqueza, si no estoy dispuesta a compartir los regalos que la vida me da, mi comida, mis recursos, todo lo que tengo y lo que soy. ¿Para qué quiero más si con lo que tengo ahorita es suficiente para mi esposo y yo y mis 3 perritos y tan? Entonces ahí realmente dije, no, está muy mal lo que estoy pensando y está muy mal que yo quiera más y que diga y todo esto si no lo quiero dar, ¿ok? Y entonces, yo lo que te puedo decir, y como te decía, hay cierta cantidad de dinero que llegas a necesitar. Y hasta ahí estás bien, hasta ahí vives tranquilo, hasta ahí vives a gusto. Pero cuando te decides a vivir una vida de servicio para los demás, siempre vas a necesitar más y más dinero, siempre. Como esto, el podcast, siempre hay 10,000 pesos más, 100,000 pesos más que puedes utilizar en un mismo proyecto para impactar a más personas. Así como cualquier asociación siempre te va a recibir dinero porque van a necesitar más comida para más personas, más recursos, lo que sea, siempre se acepta más dinero, ¿ok? Entonces, ¿realmente cómo fue? Yo fui trabajando en mí, fui, como te digo, yendo y viniendo entre la Carla del pasado y la Carla del futuro y comencé a vivir muchas experiencias de vida que para mí fueron increíbles. Por ejemplo, en una ocasión nos pasó que ya nos estábamos por mudar de casa y imagínate, esta historia está muy canija. Ya nos íbamos a mudar de casa y nos íbamos a mudar de Quintana Roo a Jalisco, bastante lejos. Y la casa que íbamos a rentar estaba completamente amueblada, no necesitábamos nada. Y nosotros dijimos, ok, vamos a ir a una casa amueblada, tenemos muchos muebles. Y nosotros comenzamos a vender, donar y regalar desde nuestra cama, nuestros burós, centros de mesa, mesas, muchas cosas, muchas cosas. Entonces recuerdo, la última noche ya no teníamos a quién darle nuestra cama, una cama king size, total. Y entonces en eso nos encontramos una vecina que le estaba pasando muy mal, que se acababa de mudar, que no tenía dinero y que acababa de recibir a alguien, justamente que no tenía dinero, y ella estaba comenzando de nuevo. Nosotros sin pensarlo dijimos, le queremos regalar nuestra cama y está bien, vamos a dársela. Ella llegó por el colchón, llegó por la cama, por los burós, por todo. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que cuando llegamos aquí a Guadalajara, la casa que habíamos rentado, pues ya no nos la iban a rentar. Y ahora teníamos que buscar una casa y al final la casa que terminamos rentando no tenía ni cortinas, no tenía nada.
Y entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros dimos un salto de fe, nos soltamos de todo lo que teníamos y después renovamos todo lo que teníamos y compramos muebles nuevos y compramos muchas cosas que necesitábamos y todo esto. Pero yo desde mi corazón te puedo decir que si yo no hubiese dado esa cama, hoy seguiría teniendo esa cama. Y era un colchón muy viejito, era una cama muy viejita. Y también ahí también está el regalo, que cuando tú das, recibes muchas cosas de la vida. Y todo lo que recibimos, aquí te va. Yo di un colchón en Quintana Roo y en cuanto yo tenía un pie aquí, alguien a mí ya me había dado un colchón regalado también para que yo pasara mis primeras noches en lo que llegaban las cosas de la mudanza. Entonces, aún así, aunque sientas que no va a haber suficiente, siempre hay suficiente para ti. Créemelo, 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 créemelo. Y entonces, bueno, siguiendo con mi historia y con todo esto, la verdad es que yo seguí trabajando en mí y en trabajar en lo incómodo, en preguntarme, en tener conversaciones, que te digo, todo esto no es que lo reboté yo sola, sino que lo rebotaba con mi esposo y le decía, es que yo me siento así y platicaba y platicaba y platicaba, ¿no? Todo esto que yo te acabo de platicar era así hace 6 años, 7 años, ¿no? Y durante la pandemia es que me remastericé y me fui a un dar tóxico. Imagínate que me dejaron de llamar Carla y me empezaron a llamar, esta era mi etapa de Doña Teresa, Madre de Calcuta, ¿no? Que básicamente en esa época mi dar era bastante tóxico. No pensaba en mí, pensaba en otros y no solamente pensaba en otros, pensaba en solucionarle la vida a otros. Era como si le quité la responsabilidad a otros de luchar por su propia vida, de luchar por sus intereses, por sus sueños, y creía que yo era la responsable de que a ellos les fuera bien. Todo lo que compraba, lo compraba por 2 o por 3. Lo compraba para mí y para más personas. Todo el tiempo no había cosa que yo compraba y llegó un punto en donde no lo podía disfrutar si solamente me lo compraba a mí. Creía que todo lo tenía que compartir y todo lo que tenía que dar, ¿no? Y te digo, era una preocupación enorme por otras personas que ni siquiera me habían pedido ayuda, que ni siquiera me habían dicho, oye, estoy preocupada, ¿cómo le hacemos? Nada, era realmente una volada mía, ¿no? Y mi esposo y yo, la verdad es que ambos caímos en un dar y dar y dar con muchas personas, de maneras que llegó a ser triste, cansado, y que llegamos a sentir que no era recíproco. Estábamos en muchos círculos sociales en donde nosotros hacíamos un esfuerzo enorme por ayudar y por estar presentes y por estar ahí, y no era recíproco. Y la verdad es que nos vivíamos demasiado por los demás, que llegó hasta ser insostenible por nosotros mismos. Yo no sabes cuánto tiempo me la pasé con contracturas en la espalda alta por esta necesidad de cargarme a otros en la espalda. Y lo que aprendí de esta versión mía fue lo siguiente. Lo primero que aprendí es que normalmente damos desde nuestras heridas para ser más amados, para ser más aceptados, para creer que somos más suficientes. Y el tema aquí es que si das desde estas heridas, jamás creerás que diste lo suficiente hasta que sanes tu corazón. Y te vas a desvivir por dar y dar y dar, creyendo que si das algo más caro, ya va a ser suficiente, que si das algo más grande, algo más con más esfuerzo, algo por más tiempo, algo para más personas. Y entonces te la vives dando a otros creyendo que eso va a completar tu vida, cuando que no va por ahí, ¿va? También por un tiempo me di cuenta que me gustaba dar porque podía llegar a sentir que podía controlar a otras personas o las personas que me rodeaban desde esta manera, lo cual está muy mal. Pero en muchas ocasiones llegamos a creer que como nosotros somos los que estamos pagando, somos los que somos poderosos. Y entonces se tienen que comportar de cierta manera que no está hablada además, porque si no básicamente les dejas de dar. Entonces se vuelve una lucha de poder bastante, bastante, bastante cruel, que yo te recomendaría que lo evites, porque aquí realmente lo que buscamos siempre ante cualquier relación es que ambas personas estén en un dar y en un recibir. Por ejemplo,
es algo que nosotros hacemos mucho, pero nosotros chiqueamos un montón a Verito, que es la que nos ayuda aquí en la casa. La chiqueamos un montón. Que si le compramos una cosa, que si le invitamos a no sé qué, que si le decimos, que si le damos, un montón. Pero esto siempre a que ella nos comparte o ella nos ayuda de las maneras que ella puede. Y mientras se hace, porque voy a poner este ejemplo para desarrollarlo. Si yo a ella quiero tener una relación recíproca con ella, sería yo te compro una pijama una semana y tú me compras una pijama. Muy pronto llega a ser una relación de poder y ya no de amor. Llega a ser de poder porque no va a haber momento pronto en el que ella pueda, yo mañana le podría decir, oye, yo te ayudo con esto, y ella ya me va a decir es que no puedo. Y si las dos no nos ponemos vivas en esa relación, muy pronto ella se va a sentir en un nivel diferente al mío y es ahí donde comienza el tema del control, que es muy peligroso. Entonces, aquí el tema es que cuando estamos en una relación, no importa cuál, apreciar muchísimo lo que da una persona y lo que da otra, porque ambas son muy valiosas y porque ambas nos hacen muy feliz y porque no se trata de un tema de control ni de poder. Pero, ¿cuántas veces no pasa que tenemos relaciones así con nuestros jefes, con nuestros papás cuando estamos a una edad pequeña, con tíos o familiares que les va mejor o con amigos que les va mejor? Y muchas veces pretendemos o nos desgastamos intentándoles dar, imagínate, tienes a tus amigos riquísimos, ¿no? Que les fue súper bien, no sé qué les pasó, pero les fue súper bien. Y entonces tú, con tal de quedar bien, das algo que se sale completamente de tu presupuesto. Pero como sabes que lo que puedes dar en ese momento no es suficiente, te desvives por ellos y hasta le haces un daño a tu cartera. Pero cuando tú estás en tus heridas, trabajado, te sientes a salvo, te sientes suficiente, sabes que tu valor no viene de lo que das, sino de la intención que tenías al dar, sabes que no importa si les das una cobija, lo que sea, es suficiente y está bien. El tema es cuando nos vamos y nos desvivimos en el dar, queriendo comprar a las personas, ¿ok? Y vamos por ahí, ¿va? Entonces, como te decía, para el dar siempre, siempre, siempre hay acuerdos. ¿Cuáles? Los que las dos personas digan. El tema aquí, más en Latinoamérica, es que siempre hay acuerdos, pero nunca se platican. Y lo que siempre yo te recomiendo es que los hablen, porque si no, van a estar muy molestas muy pronto, ¿ok? Por ejemplo, oye, yo te quiero, y te lo juro que puede ser algo tan simple como yo, por ejemplo, decirle a Verito, perdón, ya te estamos agarrando de ejemplo, pero puede ser algo tan simple como decir, yo te quiero regalar una nieve todos los jueves porque hay 2 por 1 y no tengo con quién compartirla. Y lo único que yo estoy esperando es que me digas gracias. Es todo. En el momento en el que tú me dejes de decir gracias, yo me voy a sentir incómoda y probablemente en la vez número 5 ya no me voy a sentir cómoda, ya no voy a querer compartir ese 2 por 1 contigo y voy a buscar a alguien más. ¿Sí me explico? A veces no es que te hagan un circo, sino que sean cosas muy puntuales, ¿va? Entonces, dice, cuando una persona solamente da y la otra persona solamente recibe, pronto una se cansa de dar y la otra deja de valorarlo. No sé si te ha pasado, pero muchas veces le das tanto a las personas que ya lo ven como que es tu responsabilidad. Y ya no eres el malo cuando das, eres el malo cuando dejas de dar. ¿Por qué? Porque ya no me estás dando, porque ya no me estás ayudando. Porque si por tanto tiempo lo hiciste, ahorita ya de plano ya no quieres. Y ya se vuelve y ya no eres de que, híjole, yo lo hacía con mucho cariño y ahora es como, híjole, ya no lo estás haciendo, ¿no? Y ya no es como, ay, muchas felicidades por todo el tiempo que lo hiciste, sino porque ya no lo estás haciendo ahorita, ¿va? Aquí viene la siguiente pregunta muy importante. ¿Hasta dónde doy? Y esta es una respuesta 100% tuya y es hasta donde tú te sientas cómodo y tranquilo. Siempre hay una cantidad en donde tú te sientes cómodo y tranquilo. Yo te puedo decir, me siento cómoda diciéndole, vamos por unas nieves. Me siento cómoda a lo mejor diciendo, vamos por no sé, unas hamburguesas. Pero a lo mejor ya no me siento cómoda diciéndole, te invito a unas vacaciones. A lo mejor y ahí ya no me siento cómoda y está bien. Y así como lo hablamos en su momento, así como cada persona tiene su nivel de merecimiento, cada persona tiene su nivel del dar y tiene su nivel del recibir. Aquí el tema es
que estas cantidades siempre pueden estar cambiando. Hay veces donde tú dices, híjole, no sé, imaginemos que tienes una prima que es mamá soltera y que tú dices, me hace muy feliz ayudarte con la colegiatura de tu hija, con la mitad. Me hace muy feliz. Y puede llegar el momento en donde ya no te haga feliz, donde ya te haga mucho ruido, donde te hace sentir pesada, donde en vez de sentirte expandida te sientes contraída. Y ahí es en el momento en el que más que serle fiel a ella, te tienes que ser fiel a ti misma. Y ahí es en donde dices, ya no me siento cómoda. Espero, o le avisas con tiempo, o le dices un día para otro que ya no, como tú lo sientas mejor, pero tan. Y ella buscará cómo resolver esta situación que no te corresponde a ti, que le ayudaste por mucho tiempo y que pues está bien, pero ya no te hace feliz ayudar. Y ahí es donde tienes que parar, porque si no, son cosas tan fuertes que a veces cuando tú no te detienes en serte fiel a ti misma, puede hasta la vida enseñarte a que te seas fiel a ti misma y hasta el dinero te puede dejar de fluir cuando no te respetas. Voy a hacer un episodio especialmente sobre el respeto para el dinero, pero lo voy a hacer pronto, ¿va? Déjenme primero termino con este y luego con el del recibir y luego ya nos vamos por ese, ¿va? Y recordarte este punto de que nunca es una obligación o una responsabilidad el dar. Siempre se tiene que sentir como un regalo genuino de tu corazón. Cuando es un dar, ya cuando es una responsabilidad, porque son tus hijos, porque es tu empresa, porque es otro punto y aparte. Pero cuando realmente es un regalo y cuando es un dar desde el corazón, es realmente que se sienta como que te hace feliz y como que lo disfrutas, ¿va? Y ahora se me hacen las maripositas, pero te voy a compartir un punto que para mí es muy importante explicártelo, y es que a veces dar hace daño. Y no te hace daño a ti, le hace daño a las personas a las cuales tú les das. Y aquí te va, y esto es muy personal, pero en mi época de Madre Teresa de Calcuta, creía que como a mí ya me iba bien, era mi responsabilidad ayudar y sostener a todo mundo. Que yo tenía que apoyar a todo mundo, que yo tenía que resolverle la vida a todo mundo. Y el tema es que cuando tú comienzas a hacer esto, bueno, ahorita te voy a explicar de eso, ¿va? Pero el tema es que mi energía por mucho tiempo se fue en otros y no en mí. No estaba en mi casa, no estaba en mi familia. Toda esa energía estaba en resolverle la vida a todo mundo menos en mí. Y lo que te voy a ser bien honesta es que cuando tú comienzas a poner límites en este tipo de cosas, las primeras personas que van a dar el salto eterno van a ser las que estaban muy cómodos con el dar que tú tenías antes. Y se ponen como fieras. Porque ya no me vas a ayudar con la colegiatura de mi hija que te picó, porque ya no estás haciendo eso, cambiaste mucho, y te van a intentar manipular. Pero lo más importante es que tú te seas fiel a ti misma y digas, no, es que ya no me hace cómoda. No es mi responsabilidad, lo hice por mucho tiempo, te ayudé, pero muchas veces las personas que más ayudamos son al final con las que peor quedamos. Justo hace tiempo conocí una persona que ayudó muy fuerte a una persona muy cercana de su familia por un año. La ayudó con todo, casa, comida, todo. Esta persona tenía una enfermedad y aún así la ayudó. Tenía no era una enfermedad, era una adicción, y aún así la ayudó. Después del año, esta persona se cansó y dijo, ya no quiero, muchas gracias, ya no quiero. ¿Qué crees que pasó? El familiar que era ayudado, en lugar de decir muchas gracias por ayudarme con todo este tiempo, se enojó y le dejó de hablar. Aún cuando esta persona hizo un esfuerzo enorme por ayudarlo por ese año entero, quien quedó mal fue el que ayudó. Y esto justamente lo entendí hace tiempo. Una vez una psicóloga me explicó que las personas que sienten que no pueden dar y recibir y tener una relación recíproca, lo único que terminan haciendo es queriendo eliminar a la otra persona, porque sienten como que, híjole, me siento en deuda con la otra persona, voy a ver cómo le hago. No, voy a intentar hacer que ella quede mal, ¿no? Básicamente. Entonces, te lo digo desde ahorita, si tú te estás dando cuenta que estás en el dar extremo tóxico, que yo estaba último, en el primer momento en el que tú intentas poner límites,
se van a poner como fieras. Si a lo mejor tú eras el que invitaba a tus amigos a todos lados y ponía su casa y los invitaba a comer y todo esto, estoy segura de que en el momento en el que tú digas, ya no me siento cómoda, ya no me hace feliz, quiero que nos dividamos la cuenta, van a dar el brinco en el cielo. Y si ponen el brinco en el cielo, muy probablemente se trata de que tú des en lugares donde hay un balance y no donde, perdón que te lo diga, quizás lo tienes que escuchar, pero mereces estar en lugares donde la gente se siente cómoda, aunque tengan que pagar por su espacio, aunque te tengan que invitar, aunque sea un lugar balanceado, porque muchas veces, y te digo porque yo estuve ahí, te sientes tan pleno y tan feliz porque crees que tienes gente súper valiosa en tu vida, pero están ahí porque tú pagas todo. Y no están ahí porque realmente valoran tu espacio, están ahí porque pagas todo. Entonces es muy difícil salir de ahí porque tienes un duelo y a veces duele mucho todo eso, pero créeme que lo que pasa después es que encuentras personas con las que comienzas a convivir, comienzas a hacer clic y donde ya no están ahí por el dinero o ya no están ahí por las oportunidades o ya no están ahí porque tú tienes algo que a ellos les puede ayudar, sino porque están ahí porque realmente te quieren, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue? Aquí te va. Y vamos a continuar con este tema. Justamente, aquí voy a echar un chismecito de alguien que está aquí presente, pero no importa. Y el tema aquí es que hace poquito me pasó que estuve a punto de volverlo a hacer. Y es que estábamos en un gimnasio. Y entonces alguien que está aquí presente me contó que quería entrar al gimnasio. Y entonces yo en mi cabeza cuando la escuchaba, yo decía, no, es que yo se lo tengo que resolver. Yo voy a ver cómo le hago y veo cómo le doy opciones y veo cómo le hacemos, pero yo lo tengo que resolver. Y entonces en ese momento yo me quedé pensando y dije, lo estoy volviendo a hacer, me está volviendo a apoderar esa versión mía. Y aquí te va el tema, y es que cuando tú te haces cargo de querer ayudar a una persona cuando no te lo está pidiendo y cuando le estás resolviendo algo que no te está pidiendo, le quitas la ilusión de que lo puedan conseguir por ellos mismos. Y cuando tú constantemente le quitas el hambre a las personas que te rodean por quererlas ayudar o por querer quedar bien con ellas, se vuelve muy cruel, porque después ellos ya no tienen ganas de conseguirlo por ellos mismos, ya no quieren trabajar por ellos mismos y simplemente están esperando que tú se los vuelvas a dar. Y de verdad que te pido que recuerdes un poquito cómo eras tú cuando eras pequeña y te habías salido a vender limonadas. ¿Cómo se sentía el que tú te pudieras comprar esa paleta con tu dinero? Y esa magia se la quitas a las personas cuando tú constantemente las estás apoyando con tu dar tóxico. Después ella me contó que pudo encontrar justamente un lugar que ella buscaba y todo se le solucionó. O sea, ni siquiera tuve que ayudar, ni siquiera me estaba pidiendo ayuda, ni siquiera nada. Pero al final del día, cuando tú te metes en lugares donde no te corresponden, le quitas a esa persona justamente esa búsqueda interna por definir qué es lo que ellos quieren, encontrarlo y moverse y buscarlo, ¿va? Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Doy o no doy? O sea, ya vi tus dos versiones, ya quedé con miedo, ya quedé con traumas. Yo lo que te diría es sí, anímate. De verdad que no sabes las ventajas que tienen. Muy probablemente si tú comienzas con este proceso del dar, muy probablemente vas a entrar en un extremo y en otro extremo hasta que encuentres el balance. Pero lo que yo te puedo decir de mi vida es que a mí me fluye todo muy bonito y transformé tanto mi manera de pensar que ahorita 100% de lo que me dedico es a ayudar a otros. En que yo creo que 98% de las cosas que hago en el día son gratis y son para ayudar a otros y son para estar ahí y son para escuchar a alguien, son para estar presente en la vida de muchas personas y realmente es algo que a mí me hace muy feliz y me hace sentir muy cómoda y me hace sentir muy plena. ¿Va que va? Entonces, porfis, si te gustó este episodio, te pido por favor que me ayudes a compartirlo.
Si sientes que a alguien le puede servir este episodio, ya sea porque está en un extremo o está en otro, te pido porfis que me ayudes a compartírselo. Y si tienes algún tema que te gustaría que comparta, también porfis. Acuérdate que aquí abajo te voy a dejar todas mis redes por si no me sigues en alguna. Te dejo también lo de la convocatoria del programa de empoderamiento energético por si quieres ver de qué se trata y aprender más cerquita de mí. Y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye bye.